Occidente sigue apoyando militar y armamentísticamente a Ucrania. La cantidad de millones enviados en municiones desde febrero del año 2022, así como el entrenamiento a tropas ucranianas, superan cifras millonarias. Pero aún así, el presidente Volodymyr Zelensky justifica la fallida contraofensiva y los resultados no deseados en la respuesta tardía de Estados Unidos y los países europeos que le respaldan. Mientras Rusia está clara en el fracaso de dicha contraofensiva, también está consciente y expone los ataques de Kiev en medio de su decepción. Sigue el curso de los acontecimientos y la alerta sobre la campaña mediática respecto al Mar Negro, los granos y la seguridad alimentaria. ¿Cuáles serán las próximas estrategias de este conflicto? Estamos en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Después de meses de preparativos y entrenamiento, Ucrania por fin lanzó una contraofensiva con armas occidentales en respuesta a la operación especial rusa y para hacer retroceder a las fuerzas rusas. Kiev ha venido atacando con drones algunas zonas en Moscú y Crimea. Asaltos que Moscú consideró como un uso más de métodos terroristas y de intimidación de la población civil por parte de Kiev. Aunque precisó que los atentados, de los que Ucrania ya ha asumido la responsabilidad, no han tenido ningún significado militar. Los drones ucranianos que se lanzaron contra nosotros fueron neutralizados, es decir, se están tomando medidas al respecto. Todos los involucrados en la seguridad de nuestro país están en alerta, todos están tomando medidas. En los últimos días ha aumentado la intensidad de los intentos de atacar regiones rusas con drones, por eso hemos tomado medidas necesarias. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. A su vez, el presidente ruso Vladimir Putin catalogó como un fracaso total el contragolpe de Kiev, pese al apoyo logístico y financiero de los países occidentales y de la OTAN. Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Результатов, во всяком случае, пока нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет. Desde Ucrania y en una entrevista con la cadena estadounidense CNN, el presidente Volodymyr Zelensky achacó los nulos resultados de la contraofensiva de Ucrania a la poca experticia de sus tropas en el terreno y también a las armas occidentales. Plans to start it in spring, but we didn't because frankly we had not enough munitions and armaments and not enough brigades properly trained in these weapons. Still more that the training missions were held outside Ukraine, but still we started, and this is important. And because we started it a bit later on, it provided Russia with time to mine all our lands and build several lines of defense. Los expertos y los analistas políticos también coinciden en que los pocos ataques contra Crimea y otras zonas controladas por Rusia tienen como objetivo tapar el fracaso de la contraofensiva. Tapar el fracaso de la ofensiva ucraniana, para que pareciera que efectivamente pues, Ucrania está en la ofensiva, está tomando el liderazgo, está atacando a Rusia, cuando está absolutamente destrozada, sin haber conseguido avanzar apenas unos metros en la línea de combate en el sur del Donetsk. Aunque Estados Unidos alega que no apoya ataques ucranianos en territorio ruso, sigue armando a Kiev. Este martes el Pentágono ha anunciado una nueva ayuda militar para Kiev por un valor de $400 millones, en un paquete que incluye munición para los sistemas de defensa antiaérea Patriot, munición para los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS. Washington ha entregado desde 2022 más de $100.000 millones en asistencia militar y financiera a Ucrania.
Allí entonces parte del panorama actual de lo que sigue aconteciendo entre Ucrania, Rusia y por supuesto esa intervención de Occidente. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nosotros vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Hoy nos estará acompañando la doctora Aribel Contreras Suárez, analista internacional, experta en geopolítica desde la Ciudad de México. Y también nos va a aportar en el análisis Tadeo Castiglione, periodista experto en relaciones internacionales y en temas de Rusia y la Europa del Este desde Neuquén, Argentina. Allí sus perfiles ya están conectados con nosotros y vamos a darles la bienvenida para esta jornada. Te saludo a esta hora, Aribel. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Dani. Como siempre, un gusto poder estar aquí contigo y con todos los auditores. Gracias por recibirnos. Y también gran saludo para ti, Tadeo, hasta la Patagonia, Argentina. Muchas gracias, Dani, como siempre, por esta oportunidad y por este espacio, y es una enorme alegría poder compartir junto con ustedes. Gracias, para nosotros también. Bueno, este episodio, esta edición la hemos titulado Culpas a Occidente. Yo quiero iniciar contigo, Aribel, porque en medio de las más recientes actualizaciones genera contradicción parte del discurso del presidente Volodymyr Zelensky. A ver, el secretario de Estado de Estados Unidos acaba de anunciar un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de $400 millones con defensas antiaéreas y antiataque, entre otros materiales. Poco antes, bien sabemos, el presidente Biden había anunciado el envío de bombas racimo a Kiev, algo que generó mucha polémica. Y bueno, las ayudas militares de Occidente no han frenado desde el 2022. Entonces, ¿hasta qué punto, no, Aribel, es aceptable o creíble del todo la justificación del mandatario ucraniano en responsabilizar a Occidente de la fallida contraofensiva? Me parece una pregunta sumamente pertinente, Dani, porque a la luz de estos, pues prácticamente 18 meses casi de conflicto en Ucrania, sabíamos que previo a eso, Estados Unidos le había prometido a Ucrania que no la iba a dejar sola. De igual manera, la Unión Europea también desde meses antes, cuando empezó a identificar los movimientos en las fronteras entre Rusia y Ucrania, y se veían movimientos de los soldados rusos, le habían prometido a Ucrania que no la iban a dejar sola en caso de que hubiera cualquier tipo de invasión. Entonces, ante la coyuntura actual, pues vemos que simplemente mandan dinero, mandan desde buques, tanques, aviones de combate, etcétera, pero desde la perspectiva de Zelensky, pues está desfasada. Desde la perspectiva del presidente de Ucrania, Occidente le está quedando a deber. Y por eso es que le avienta la culpa, porque no los han admitido ni a la Unión Europea, mucho menos los van a admitir en la OTAN. Y más allá de lo que pasó en la cumbre, donde se forma este consejo de la OTAN, Ucrania, para supuestamente acompañando hoy, pues las alarmas están encendidas ante el día a día de este conflicto, las miles de pérdidas humanas, y entonces vemos a un Estados Unidos que simplemente, como ve el conflicto a la distancia y no es en su propio campo de batalla, pues para Estados Unidos es sumamente fácil simplemente seguir financiando, abonando, tener una narrativa de que apoya y se solidariza con Ucrania, pero en realidad quien está en medio de este conflicto pues es Ucrania, y seguiremos viendo que este discurso de Zelensky continuará hasta que finalmente se tenga un acuerdo definitivo a muy largo plazo con el fin de esta guerra. Continuando en esta misma línea, voy contigo, Tadeo. Desde febrero de 2022, tan solo el Pentágono ha proporcionado más de $42.000 millones en ayudas a Kiev. Incluso el jefe de Estado Mayor Conjunto de Washington, el general Mark Milley, asegura que las tropas de Zelensky, y lo acaba de decir hace apenas unos días, tienen reservas significativas, y lo estoy citando, aún no comprometidas para su contraofensiva. Y justo, Aribel,
Maribel ponía en el contexto, en el análisis, el tema de la pasada cumbre de la OTAN, y yo te quiero preguntar a ti, ya pasada ese encuentro, esa cumbre en la que no se oficializó la entrada de Ucrania al organismo, ¿hacia dónde se alinean esas quejas de Zelensky? Pudiéramos, además de pensar en no perder la moral de sus tropas, asumiendo un error de cálculos. Zelensky es un experto en poner excusas. De alguna u otra manera, como buen actor, es un buen farsante y lo ha demostrado a lo largo de este conflicto. Las quejas de Zelensky se basan principalmente en una suerte de siempre echarle la culpa a otros de los malos resultados que ha estado logrando desde que él es presidente. Incluso antes del conflicto, un gran fracaso político, un gran fracaso económico, un gran fracaso social y también un gran fracaso en el frente de batalla. Después de no lograr ser aceptado en la OTAN, al menos no por ahora, y la derrota en esta contraofensiva que es totalmente un fracaso, Zelensky ha tratado de mantener y de echar estas culpas debido a sus derrotas a la falta de una ayuda que, si bien se la dieron y que, como bien decía Mark Milley, hay armamento suficiente, pero hay una muy mala administración del lado ucraniano y no han logrado reflejar toda la ayuda que se le han dado en un resultado claro en el frente de batalla. Todo esto en medio de un contexto también en los cuales hay una gran desmoralización en las Fuerzas Armadas, pero también en el pueblo en general de Ucrania. El reclutamiento masivo que se está llevando a cabo es verdaderamente abusivo en contra de la población ucraniana y la situación en el frente de batalla en los cuales es totalmente desastrosa, con cientos, con miles de bajas diarias en todos los frentes, han demostrado que la situación no da para mucho más. De esta manera, el régimen de Kiev, con la presidencia de Zelensky, está haciendo de alguna manera malabares para tratar de sostener la situación y seguir manteniendo esta posición propagandística, porque es lo único que ha quedado, la propaganda a nivel occidental, con respecto a echarle la culpa a otros de los magros resultados en el campo de batalla. A ver, hay otro punto que también nos llama la atención, Aribel, y ha sido incluso dicho por el propio Pentágono, que admitieron en un informe que las fuerzas militares estadounidenses no habían supervisado el destino final de buena parte del equipo militar enviado a Ucrania, lo que sugería en este documento que parte de ese equipo había caído en manos de grupos delictivos. Incluso, también quiero citar que a finales de abril, un periodista estadounidense de nombre Seymour Hersh declaró a los medios rusos que Occidente sabe que las armas que entrega Ucrania, muchas se venden en el mercado negro, algo que según él han intentado silenciar en el espacio mediático, más que todo occidental. Y yo te pregunto, ¿a qué riesgo conllevaría esto, dada además la magnitud, bien lo sabemos, de ese tipo de armas y misiles que se envían a Kiev? Mira, Dani, si hay alguien que sabe y entiende el verdadero descontrol de las armas que Estados Unidos tiene, es México. Nosotros desde México sufrimos el tema del tráfico ilícito de armas que permea a través de esta frontera porosa entre México y Estados Unidos, que caen en manos del crimen organizado. Así que para nada nos debe de sorprender que lo mismo esté sucediendo con otro tipo de armas, por supuesto, armas de largo alcance, misiles y otro tipo de armas, de que no tengan ni siquiera un inventario, de que no sepan en dónde están en verdad quedando. Hay una gran corrupción al interior de Estados Unidos, algo que por supuesto que la Casa Blanca jamás va a admitir, y mucho menos ni el Pentágono ni su Departamento de Defensa, pero es una realidad que a través de la dark web se puede adquirir todo tipo de armas, y el caso de las armas estadounidenses, pues ahora no nos va a sorprender que vaya inclusive a encontrarse en diferentes países, inclusive fuera de Ucrania, y esto pues es lamentable, pero es una realidad y no es el único caso. Y lamentablemente Estados Unidos sigue sin entender la
la manera de corrupción sistémica en esos niveles y en esas esferas que se tiene en cuestión de su producción armamentista, puesto que es lo que le genera y le inyecta dinamismo a su economía. Así que, pues vaya situación la que se enfrenta, pues no solamente Ucrania, sino el mundo entero, donde las armas de Estados Unidos caen en las manos equivocadas. Y que además, más allá de eso, pues no frena ese envío de municiones y artefactos militares por parte de Washington hacia Kiev. Ahora, Tadeo, avanzando en otros temas, en las últimas semanas Ucrania ha venido atacando con drones algunas zonas de Moscú y Crimea. Leyendo una entrevista del exagente de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, Phil Giraldi, citado en Sputnik, el funcionario indica que bajo el pretexto del fracaso de la contraofensiva, el mandatario ucraniano está dispuesto a emprender una misión desesperada, así lo ha dicho, para atacar la central nuclear de Zaporilla. A tu consideración, ¿qué tan apegado o alejado, ¿no?, a la realidad y a las estrategias actuales de Ucrania y Occidente estaría esta opinión de este analista, pero más allá de este hecho de ocurrir o no? Es una gran verdad y es un hecho totalmente factible. El actual gobierno ucraniano está en un momento de frustración total al no poder demostrar resultados, y esta frustración lo lleva a una desesperación que se ve transmitida en ataques terroristas, porque estos ataques ya no se centran en objetivos militares, sino claramente en posiciones civiles, como el puente de Crimea, que fue atacado con drones y con misiles, también la continua ataques con drones en diferentes regiones de Rusia, los cuales han sido en su mayoría neutralizados, pero estos tienen como fin demostrar propagandísticamente algo diciendo que Ucrania no está derrotada y que está pasando a la ofensiva, pero a la misma vez se trata de infundir el terror a la población en Rusia, diciéndoles que nadie está a salvo. Hace 2 semanas también hubo un ataque masivo con drones contra la central nuclear en la región de Kursk, el cual fue neutralizado por la tecnología rusa. Aún así, estos ataques continuos y cada vez escalando más el conflicto con los misiles Star Shadow de mediano alcance y ahora también con las bombas de racimo, con tal de provocar el mayor daño posible, se mantiene en mira lo que Rusia ha venido denunciando en varias ocasiones, que es un probable ataque ucraniano en contra de la central nuclear en Zaporozhye. No por algo la gran parte de la ofensiva ucraniana que se está llevando a cabo se centra en la región de Zaporozhye, con tal de tratar de alguna manera, a través de una catástrofe nuclear, hacer que la OTAN se vea obligada a intervenir de manera directa en este conflicto en contra de Rusia. De alguna u otra manera es lo que ha estado buscando el régimen de Kiev desde hace tiempo, que la OTAN entre directamente en conflicto con Rusia, y esto, el ataque a la central de Zaporozhye, está sobre la mesa de decisiones dentro del ejército y las Fuerzas Armadas ucranianas. Una zona, una región y además, bueno, esta central nuclear, la más grande de Europa, que siempre ha estado allí en alerta roja prácticamente desde que inició pues esta operación especial militar rusa y el conflicto en Ucrania. Vamos, Maribel, con otro punto rápidamente, porque en medio de toda esta situación en el campo de batalla se ha mediatizado mucho con el tema del Mar Negro y el acuerdo de granos. El gobierno ruso recién informó formalmente a Turquía, a Ucrania y a Naciones Unidas que desgraciadamente la parte de los acuerdos del Mar Negro que concierne a Rusia no se ha aplicado hasta ahora. ¿Qué punto de inflexión va a generar esto en el escenario actual, a tu consideración? ¿Cuál es ese interés de fondo de Occidente en el punto de abrir el Mar Negro? ¿Y qué tan válidos son esos alegatos de que Rusia pondrá en riesgo la seguridad alimentaria de muchos países del planeta? Así es, Dani, estamos en un punto de inflexión donde por un lado es terrible utilizar el alambre como una herramienta de negociación, pero también es terrible ver que hay chantaje por parte de Occidente de utilizar la seguridad alimentaria para poder negociar otro tipo de situaciones e instrumentos. Así como no nos queda claro lo que en realidad sucedió con la explosión del Nord Stream 2, tampoco nos queda claro si las intenciones por parte de Naciones Unidas,
de Turquía o bien de Ucrania o la misma Rusia, en realidad lo que se está negociando es un acuerdo de granos. O sea, existe el temor de que se sigan sembrando pues bombas submarinas en lo que es el Mar Negro. Hay una gran carga geopolítica dentro de este mar porque vemos cómo este mar abona a una gran cantidad de tránsito de granos en cuestión del comercio. Entonces estamos viendo que pues esta no conciliación de cumplimiento de los acuerdos de un lado y del otro pues fracturan y rompen la continuidad de estos granos, y pues lamentablemente la sociedad civil siempre es la que termina pagando las instituciones y las desalianzas políticas que se dan a nivel internacional, y este no es la excepción, Dani. El norte de África, Asia Central y sobre todo Medio Oriente basa su alimentación en la cuestión de los cereales en general, no solamente en el trigo, sino gran diversidad de cereales, y vamos a estar viendo una inflación en los precios internacionales de los mismos. Inclusive acá en México te puedo decir que de repente pensaríamos que solo por nuestra dependencia económica con Estados Unidos estamos solamente eso es lo que pasa ahí, pero esto no es así. Este mundo hiperconectado donde las economías son interdependientes, pues lo que sucede en el Mar Negro afecta a nivel internacional, así que urge que se vuelvan a establecer las mesas de negociación para que se pueda destrabar el tema del acuerdo de granos, pero bajo el cobijo pues no se puede avanzar con la desconfianza, ni tampoco se puede avanzar cuando no solamente se trata de buques mercantes, sino que en realidad disfrazan los buques militares de un lado y del otro con el disfraz de un buque mercante para hacer de las suyas, y pues esta guerra es interminable mientras no se sigan respetando los acuerdos y mucho menos pues el derecho internacional. Así que vaya escenario el que nos encontramos en un laberinto hoy en día. Ya para ir a la reflexión final, Tadeo, y sobre este mismo punto quisiera escuchar tu consideración. Escuchábamos el análisis de Aribel al respecto. Introduzco en este apartado que de hecho desde el Consejo de la Federación Ruso se especificó hoy que el país tiene capacidades para entregar granos de forma comercial y hasta gratuita, así lo dijeron, a las naciones que lo necesiten. Te pregunto, bueno, tu consideración, pero además en medio de esta pugna, ¿crees que va a seguir siendo utilizado, o esa sería quizás la estrategia siguiente, el tema de los granos, para mantener presión, en este caso contra el Kremlin? Desde el comienzo de este acuerdo de grano, la principal víctima ha sido Rusia. De alguna manera, este acuerdo jamás fue beneficioso y jamás benefició de manera eficiente a los países africanos. Gran parte de este grano iba a parar al contrabando, y este grano era comercializado hasta 3 o 4 veces más de su precio real. Esto fue denunciado en varias ocasiones por diferentes y diversos gobiernos del África, por lo cual esta nueva ayuda, este nuevo panorama que se abre tras la cancelación del acuerdo de granos, permitirá que ahora los recursos lleguen verdaderamente a donde se necesitan y que no queden manipulados a base de algunos poderes occidentales que siempre se dedican al contrabando. A la misma vez, es necesario recalcar que muchos de los buques que entraban a los puertos ucranianos en Odessa para de alguna manera sacar el grano ucraniano en este puerto, en realidad se basaban en el contrabando de armas y traían armamento occidental que era utilizado desde Odessa para llevarse a cabo como punta de lanza en las ofensivas y en las tareas de operaciones ucranianas en la región de Gerson y en la región de Zaporozhye, por lo cual esto no hay que ignorarlo, y a la misma vez hemos visto la hipocresía occidental de utilizar la manipulación y utilizar incluso el engaño y utilizar incluso algo tan sensible como la alimentación mundial y la seguridad alimentaria para sus propios beneficios, para lograr sus propios objetivos geopolíticos, en perjuicio incluso de los más necesitados a nivel internacional. La cancelación de este acuerdo abre un nuevo panorama en lo cual Rusia se encargará individualmente de repartir la ayuda incluso a precio cero, como lo dijo el Consejo de la Federación. Bueno, vamos a seguir el curso de estos acontecimientos de aquí en más vitales, y no solo para el Europa del Este y los actores implicados, sino para el mundo entero, como bien lo decía Aribel. Les quiero agradecer a ambos, a ti, Tadeo, como siempre, y también a ti, Aribel. Un abrazo enorme y que estén muy bien. Hasta un próximo análisis. Muchísimas gracias.
Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que Washington, sigue enviando señales a Ucrania y asumiendo que los esfuerzos para reforzar las fuerzas de Kiev están lejos de haber terminado. Mientras Rusia deja claro que impedirá el uso del Mar Negro para entregar armas a Ucrania y menos si son usadas con objetivos específicos de sabotaje y terrorismo. Cerramos el tema, mañana nos vamos con el poderío defensivo de Irán. Las Fuerzas Armadas iraníes han incorporado misiles de crucero a sus equipos, mientras que países latinoamericanos se interesan en comprar drones de alta tecnología iraní. Tal es el caso de Bolivia. Allí pondremos el foco. Buena jornada, como siempre.